Hola, mi nombre es Argenis Javier Pinto, residente a la Universidad Fermín Toro de Ingeniería de Telecomunicaciones. Hoy le vamos a hablar del LM555 en configuración monoestable y estable. Entre sus características tenemos que es un dispositivo barato con el cual pueden hacer muchos proyectos. Este temporizador es tan versátil que se puede utilizar para modular señal de amplitud modulada AM. Está construido por una combinación de comparadores lineales flip-flop biestables digitales, transistor de descarga y excitador de salida. Las tensiones de referencia de los comparadores se establecen en 2/3 de voltios para el primer comparador de condensador 1 y en 1/3 de voltaje para el segundo comparador, que es el segundo condensador, por medio del divisor de tensión compuesto por 3 resistores iguales. En este gráfico se muestra el número de pin con su correspondiente función, ese que vemos acá. La descripción de terminales del temporizador 555. En el pin 1, que viene siendo el de la tierra, es el polo negativo de alimentación generalmente, que es la tierra, como ya les dije. En el pin 2, que es el disparo, es en esta pastilla donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. En este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 de voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo, la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez. En el pin 3 tenemos la salida. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya que sea que esté conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación, VCC, menos 1.7 voltios. Esta salida puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la pastilla de reset. En el pin 4 tenemos reset. Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, pone la pastilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta pastilla no se utiliza, hay que conectarla a VCC para evitar que el 555 se resetee. En el pin número 5, el control de voltaje, cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje de esta pastilla puede variar casi desde VCC en la práctica como VCC 1 voltio hasta casi 0 voltios, aproximadamente 2 voltios. En el pin número 6 tenemos el umbral, que es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utilizará para poner a la salida a nivel bajo. En el pin 7 tenemos la descarga, utilizado para descargar con efectividad el condensador externo, utilizado por temporizador para su funcionamiento. En el pin 8 tenemos, llamado también VCC, la alimentación. Es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación, que se va desde 4.5 voltios hasta 18 voltios máximo. Hay versiones militares de este integrado que se llegan hasta los 18 voltios. Funcionamiento del circuito integrado 555. El temporizador 555 se puede conectar para que funcione de diferentes maneras. Entre los más importantes están como multivibrador estable y como multivibrador monoestable. Puede también configurarse para, por ejemplo, generar forma de onda de tipo rampa. El multivibrador estable, este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada o rectangular, continua, en el ancho predefinido por el diseñador del circuito. El esquema de conexión es que se muestra. La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo determinado, T1, y un nivel bajo por un tiempo determinado, T2. La duración de estos tiempos depende de los valores de R1, R2 y el condensador conectado al mismo. El multivibrador no estable en este circuito se entrega a su salida un solo pulso de ancho
por establecido por el diseñador. El modo estable es un circuito multiplicador que realiza una función secuencial. Consiste en que al recibir una excitación exterior cambia de estado y se mantiene en él durante el periodo que viene determinado por una constante de tiempo transcurrido. Dicho periodo, la salida monostable vuelve a su estado original, por tanto tiene un estado estable, y de aquí su nombre, un estado casi estable, como lo muestra la figura que tenemos acá. En las aplicaciones tenemos: 1. En la mayor parte de las aplicaciones el número de componentes exteriores es mínimo, por tanto su constitución interna, como por su alta corriente de salida, puede controlar directamente relé y diodos LED. Funcionando como modo estable necesita una resistencia y un condensador, siendo estos los que determinarán el tiempo de retardo del LM555. La diferencia del oscilador estable queda fijada durante 2 resistencias y un condensador. Estas son 2 aplicaciones fundamentales. Sin embargo, existen otras muchas. De algunas de ellas se ha incluido el esquema eléctrico, así como un diagrama de señaladas obtenidas durante el funcionamiento. La principal utilización de un circuito integrado 555 es la obtención de retardo de tiempo con precisión. Posee terminales destinados al disparo y al reset para las aplicaciones que así lo requieran. Muchas gracias por su atención. Esto es todo lo que tenemos sobre el integrado LLM 555.